Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Fausto Spotorno para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por estar aquí. Bueno, y como comentábamos el miércoles, ese día se conocieron datos muy positivos sobre la evolución de la actividad económica. Por ejemplo, la economía creció en un 4,1% en enero en relación al mismo mes del año pasado. Y también febrero se perfila en la misma dirección con incrementos importantes en construcción del 16,6% y del 5,3% en industria, en ambos casos interanuales. Fausto, ¿crees que este desempeño que se viene registrando en estos primeros meses del año se puede sostener a lo largo de este 2018? Sí, yo creo que, no sé si esta velocidad que estuvimos viendo en el primer bimestre, pero probablemente sí podemos hablar de que hay un cierto crecimiento de la economía ya establecido, ¿no? Lo vemos en estos datos que se mostraron, lo vimos en los datos de inversión que publicamos nosotros, que mostraron un crecimiento de la inversión bastante importante. 9%, ¿no? Exactamente, 9%, y un nivel de inversión del orden del 21% del PBI. Entonces, estamos hablando de números que indican un crecimiento de la economía. Salieron también los datos de desempleo, de empleo formal, de pobreza, y todos muestran una economía en expansión, ¿está? Pero también muestran esos datos una expansión muy irregular entre los sectores. ¿Qué quiero decir con esto? No todos los sectores lo viven igual. Claro. Y ese proceso de un crecimiento perfilado, no muy alto, tampoco. Bueno, el crecimiento de la construcción de 2 dígitos es algo notable, y además 2 dígitos sostenido, ¿no? Hace varios meses. La construcción en ese crecimiento, probablemente en algún futuro empieza a aparecer la energía, pasa que tiene un ciclo mucho más largo, entonces desde que se empiece a invertir hasta que empiece a ver el petróleo saliendo de los pozos, pueden pasar 5 años. El otro día, igual hablando de energía, Fausto, por ahí ya que estamos, vi un incremento importante en las exportaciones de combustibles en febrero. ¿Está vinculado justamente con esto que Sí, de a poquito vamos a empezar viendo las exportaciones de energía, de gas, de petróleo, etcétera, de combustibles. Lo vimos cuando uno mira el índice de producción industrial que salió el otro día, vos ves adentro, por ejemplo, que es las carnes vacunas, cómo está creciendo la producción. Bueno, ¿por qué? Porque empieza a madurar la inversión del 2016 en ese sector, que fue la retención de vientres. Entonces, ves sectores que están creciendo, pero es irregular. Ves eso por un lado, ves el sector de bienes de consumo planchado, ¿no? Oye, también además ahora está el tema de la sequía, ¿no, Fausto? Bueno, la sequía, sacando el tema de la sequía es un tema particular, digamos. Eso, hagamos como por ahora, saquémoslo del tema, porque es cierto lo que vos decís. Está la sequía, pero no es que el agro va a vivir con sequía. Esto pasó este año, vamos a ver el año que viene. No, digo, el impacto que por ahí puede tener, ¿no? La sequía en el indicador final, ¿no? En la medición final de crecimiento de este 2018. Pero digamos, la ¿no? tendencia es un crecimiento no muy fuerte e irregular. No para todos igual. O sea, una cosa es la construcción de energía y agro, tendencialmente, y otra cosa es bebidas o gaseosas o alcohólicas, ¿no? Son dos mundos diferentes. Y eso se da, o celulares en tierra de fuego, para dar una cosa extrema. Te das cuenta que ahí no vas a tener mucho crecimiento. ¿Por qué? Porque esa irregularidad se da porque estaba la economía muy distorsionada. Tenías precios relativos muy distorsionados, regulaciones muy distorsionadas, estaban estimulados sectores que eran improductivos, estaban desestimulados sectores que eran productivos, y el gobierno está tratando de corregir eso gradualmente, pero al ser gradual, todo el tiempo están metiendo correcciones. Entonces, esas correcciones todo el tiempo hacen que los sectores no crezcan regularmente, no sean todos iguales, no es homogéneo el crecimiento. En este panorama tenés el tema de la sequía, que eso probablemente te pegue en el segundo trimestre, entonces estos números del primer trimestre tan buenos, no los veas en el segundo trimestre, muy dominado por la sequía. Y después, el tercero es como un trimestre mixto, porque ya empiezan a jugar cosas, siguen jugando algunas cosas del segundo y empiezan a jugar cosas del cuarto. Pero hacia fin de año ya empezaríamos a ver que se recupera Brasil, que la construcción sigue. La recuperación de Brasil es muy importante para la industria. Hay una correlación muy fuerte entre la industria argentina y la industria brasileña. Bueno, el índice de crecimiento que mostró la industria en estos primeros meses del año, en particular en febrero, sorprende. El 5,3% interanual. Está muy atado a lo que está pasando en Brasil. Entonces, hacia fin de año vas a encontrarte con un escenario donde empieza a crecer Brasil. El agro esperemos que haya salido de la sequía.
la construcción va a seguir tirando y se va a empezar a sumar la obra pública, porque esta construcción que estamos viendo ahora es parte obra pública y parte obra privada a partir de los créditos hipotecarios y de los financiamientos al desarrollador, que es lo que estaba faltando y que empezó a aparecer ahora. Y que creo que va a ir creciendo muchísimo, porque si uno mira el sector ese, lo que probablemente el futuro sea comprar los departamentos con el crédito hipotecario imbuido. O sea, no solamente el crédito hipotecario que se da directamente a la persona, sino el que se le da al desarrollador que después se convierte en un crédito hipotecario. Y eso es lo que creo que va a empezar a empujar la economía del 2019. El 2019 probablemente, si todo esto se da, si el agro rebota porque no hay sequía, si Brasil está recuperándose ya fuertemente después de haber pasado elecciones, nuevo presidente, nuevo Brasil, etcétera, la construcción sigue tirando para arriba como se espera y por ahí tienes un 2019 muy bueno en materia de actividad de crecimiento, ¿no? Ahora sí, esto también lo está viendo el gobierno, ¿no? Por eso el tema de reformas, dijo, ¿para qué seguir arriesgando políticas, perder puntos políticos si esto más o menos viene bien, ¿no? Claro. ¿Y qué reformas pensás que deberían hacerse a pesar de que esto venga bien? Mira, las reformas que se iban a hacer y no se van a hacer es la reforma laboral, número 1, que tampoco es una gran reforma, era una reformita, pero era un primer paso. Bueno, eso va a quedar, creo yo, en un blanqueo laboral, nada más. La ley de mercado de capitales se va a hacer porque no tiene costo político, muy improbable que eso tenga costo político. Y después no te queda, debería seguir presionando con el tema de reforma tributaria, pero bueno. Reforma al Estado. Reforma al Estado. Esa reforma al Estado se convirtió en un retiro voluntario, ¿no? Marcábamos, Fausto, que este crecimiento se está viendo acompañado, bueno, está empujando y generando un desequilibrio muy importante en el sector externo, ¿no? Un desequilibrio comercial muy importante, ¿no? Lo que hace que este crecimiento que se está registrando es muy dependiente del financiamiento externo. Sí. ¿Ves a esto como una vulnerabilidad importante, este proceso de crecimiento? Sí, pero voy a corregirte en una cosa. No creo que el crecimiento sea dependiente del frente externo. Es más, creo que el crecimiento está a pesar del frente externo. Lo que es dependiente del... O sea, uno dice, si se corta el financiamiento, la economía caería. El problema, en ese sentido, el problema fiscal, sí, se te cae la economía por el problema fiscal. Pero toda esa entrada de divisas que se generó el año pasado entraron 40.000 millones de dólares. Es cierto, el origen, digamos, de esa entrada de divisas es el frente fiscal, el déficit fiscal desde ya. Pero digo, este crecimiento no sería posible si no estuviera esa demanda de financiamiento del sector público. No estoy tan convencido de eso. Lo que sí creo que tendrías algún shock inicial y algún cambio en la factura de crecimiento. Porque, ¿qué pasaría? A ver, vamos a poner escenario, ¿no? Se corta el financiamiento. Se corta completamente, bueno. Una devaluación importante. Bueno, y una caída fuerte en la economía, ¿no? En la ese demanda interna. Proceso, ¿no? Pero empezarías a ver reacciones en sectores exportables. Sí, ya, pero bueno, llevarían un tiempo, ¿no? Esas reacciones. Sí, ponen un año, pero digamos, entonces acá, eso es un muy buen punto. ¿Qué pasa si tenés una reducción de la entrada de capitales y no se corte completamente? Entonces, ahí te das cuenta que, bueno, si no vas al escenario extremo de que se corte toda la entrada de capitales y vas a un escenario donde se reduzca la entrada de capitales, que es muy probable. Bueno, pero de alguna manera en estos primeros meses del año algo de eso sucedió. Algo de eso. ¿No? Y yo creo que la actividad económica va a seguir andando. Sí, por ahí tenés algún reordenamiento de los sectores que van a crecer. Por ahí no es tanto la construcción y es más el agro. O por ahí no tanto los bancos y más la industria. Pero creo que la ventaja del tipo de cambio flotante, y además es la razón por la cual el gobierno eligió el tipo de cambio flotante, es que te puede absorber ciertos shocks externos, ¿no? Ciertos. Por eso todo depende del tamaño del shock que le metas, ¿no? ¿Cómo ves el tipo de cambio actual? ¿Me parece que ha encontrado algún equilibrio? ¿Lo ves más de acuerdo al resto de las variables económicas o pensás que tiene que estar más arriba? Mira, me parece que hoy si el Banco Central lo hiciera, el tipo de cambio sube. ¿Está? Y sube bastante. Lo que pasa es que aquí el Banco Central tiene un problema muy... Tenemos 30 segundos. Tiene un problema muy serio. Tiene un desequilibrio fiscal enorme y ese desequilibrio fiscal le genera desequilibrios en el mercado cambiario, monetario o tasa. Alguno te lo va a generar. O lo financiás todo internamente y eso se te va todo a tasa, o lo financiás todo con emisión monetaria y se te va a inflación, o lo financiás todo con deuda externa y se te va todo al dólar. ¿Está? Esos son los tres
problema que te genera. Bueno, el Banco Central está administrando eso y deja un poquito en el dólar, un poquito en la tasa, un poquito en la inflación. Entonces tenés un poquito de tipo de cambio atrasado, un poquito de inflación y tasas altas. Es la combinación de los tres. Pero ves un poquito atrasado el tipo de cambio nada más. No, digo, a ver, un poco en sentido, para expresarlo, si el Banco Central no comprara ningún dólar, el tipo de cambio estaría mucho más atrasado. Si dejara que el gobierno liquidara todo en el dólar, si tirás ese desequilibrio fiscal, todo el mercado de dólar, tendrías un problema mucho más grande en el tipo de cambio. Bueno, Fausto, muchas gracias. De nada. Nos vamos con el análisis de Fausto Spotorno sobre la situación y las perspectivas de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.